Si les parece nos metemos en tema, porque vamos a empezar hablando de seguridad. A ver, la situación en la zona de Cerro y Cerro Norte preocupa a los vecinos después de una seguidilla de balaceras y asesinatos y nos vamos a meter en tema, ¿no? En los últimos días se registraron varios hechos violentos, balaceras entre bandas, un triple homicidio que además dejó a 2 personas heridas, una amenaza dentro de un hospital, ahí en el hospital del Cerro. Colocaron un cartel allí. Una serie de hechos que se dieron en conjunto y que están generando una especie de sensación de que algo está agravándose en esa zona de la ciudad. Justamente, y avalando lo que vos decís, son los propios funcionarios del hospital que lo dicen, porque los trabajadores del lugar están en alerta, según dice el diario El País, y consideran que está más peligroso de lo común. De hecho, todo lo que ocurrió en la última semana también hizo que el propio Ministerio del Interior reforzara su despliegue, ¿no? Y realizara modificaciones estratégicas en el territorio. Sí, una de las más llamativas fue el traslado de un cabecilla narco de la zona, denominado Ricardito, estamos hablando de Ricardo Cáceres, medio hermano de Betito Suárez, a un módulo de máxima seguridad. Está preso, pero se lo asocia a a una de las bandas que está, teniendo participación en estos homicidios que hablábamos. De hecho, sin ir más lejos, está como asociado a la boca de drogas, donde estaban estas 3 personas que murieron acribilladas. Sí. De ahí viene un poco toda esta explicación. Claro. Exactamente. También recordemos que en esta zona, o de esta zona también, salieron cabecillas narcos como Luis Betito Suárez, Luis Fernández Salvín, que fueron enviados a prisión. Sin embargo, esto no impidió el incremento de la violencia en el lugar. Yo te diría que más bien todo lo contrario, ¿no? No, y de qué manera. Por ejemplo, ¿no? El domingo, en el cruce de Egipto y Estados Unidos, en el Cerro, como si fuera una película, loco. 5 delincuentes vestidos de negro bajaron de un auto, entraron a una vivienda y ejecutaron varios disparos. Bueno, es el triple homicidio del que veníamos hablando. Fueron 50 disparos, chiquilines. 50. Impresionante. Murieron, como decíamos, 3 personas, 2 hombres y una mujer, 2 que permanecen internados. Uno de ellos está en estado grave. Sí, déjame abrir un paréntesis acá. Claro. No sé si Fede lo consigna más adelante en el informe, pero él recibió de parte de un compañero del canal, que vive en la zona, un audio de anoche donde se escucha una ráfaga. Me gustaría si lo pudiéramos después pasar, porque es increíble el sonido que tiene ese audio que captó un compañero del canal, y se lo mandó ayer a un grupo de Telemundo, y hoy Fede me lo hizo escuchar, te pone los pelos de punta, ¿no? Los agresores siguen prófugos, estamos volviendo al caso. Dale. Todavía no hay detalles de su paradero, pero la policía, de acuerdo a lo que informa el diario El País, ya tiene claro que en este sitio funcionaba una boca de venta de drogas que pertenecía al grupo de los Ricarditos. El líder de este grupo, Ricardo Cáceres, es, como decía Paula, medio hermano de Betito, líder del grupo de los Suárez, ¿no? Bueno, sobre este ataque, una de las principales hipótesis apunta a 2 grupos que mantienen un conflicto con los Suárez. Sin embargo, no se trataría de los Colorados, que son, ¿no?, los principales enemigos de alguna manera de Suárez en Cerro Norte. Sí. Bueno, tanto en el Cerro como en el Cerro Norte están cerca, pero son barrios distintos. La violencia ha escalado en los últimos días. Otro de los puntos que llamó la atención de la policía fue esta carta que comentábamos al principio, que se encontró en el baño del Hospital del Cerro. Sí, que decía esto que fue dejado ahí, este papel: respeten el narcotráfico. Atentamente, Cártel de Montevideo. Esto decía la carta escrita con recortes de diarios pegados en una hoja de cuaderno. Escuchá, ¿entendés lo que está contando Pepe, no? El mensaje habría sido dejado entre las 6 y las 7 de la mañana del martes, horario en el cual no hay custodia policial en el policlínico. La Federación de Funcionarios de la Salud Pública decidió no parar después de conocerse esta amenaza, pero sí emitió un mensaje para los trabajadores y pidió al Ministerio del Interior refuerzo en la seguridad del hospital. Sí, son los que manifestaban preocupación, ¿no? Y dijeron, hoy no podíamos parar porque era recargar la emergencia y en este momento no era lo mejor. Seguramente iba a provocar algunos incidentes. Esto se indicó en un mensaje enviado a los funcionarios de la salud pública. Y habló Martín Pereira, ¿verdad? Vocero de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y le dijo al País que el mismo martes se vio un aumento en la seguridad del centro de salud y que se está trabajando para tener más presencia policial adentro del hospital, así como para obtener medidas electrónicas. O sea, una de las alternativas que están sobre la mesa sería permitir que algunas puertas puedan ser abiertas únicamente desde el interior por un funcionario. Y esta es la sensación de empezar a enrejarse de alguna manera, ¿no? O a cerrarse. ¿Y cómo decidís cuándo abrís y cuándo no? Sí. A partir del triple homicidio le preguntaron a Carolina Cose, la vicepresidenta, cómo manejar el tema violencia, y esto respondía. La misma de siempre, que hay que seguir, que
tenemos que seguir, que tenemos que bajar, parar con la violencia, que tenemos que rodear a la gente, de estar en los barrios, ser solidarios, no sé qué más decirle, es algo que la sociedad tiene que reconocer como un flagelo y que juntos lo tenemos que resolver, lo cual quiere decir que cuando vemos otras activaciones de violencia, tenemos que pararlas. Entonces, si hay violencia en la escuela, o en el liceo, en el barrio, hay que bajar 2 cambios. Entonces, no es solamente esos temas terribles que usted me está contando, es llegar antes, ¿no? Llegar antes entre cómo nos tratamos entre nosotros, cómo respetamos a los demás, ¿no? Bueno, uno de los problemas de convivencia es la situación de los barrios, ¿no? Hay algunos puntos de la capital en los que se concentra la violencia, los crímenes, los homicidios. Y alguien manda en YouTube, estoy leyendo, ¿no?, en el chat de YouTube, es el último mensaje que acaban de mandar, ese. Y el plan del Pacha y Negro, bueno, ya vamos a hablar un poquitito de ese tema, Bueno, ¿no? justamente, el gobierno tiene desde el inicio de la gestión la mira puesta en poder incidir en estos barrios, en los barrios donde ocurren más incidentes de seguridad, y lograr medidas que ayuden a revertir esta situación. Sí, y una de las apuestas del Ejecutivo es el Plan Más Barrio, dentro del Plan Integral de Seguridad, programa de acuerdo a lo que presentara el propio gobierno como estrategia de intervención territorial integral de alcance nacional, porque también está para ser llevado en otros puntos del país. ¿Te acordás, no? Se hablaba de otros departamentos. Sí, Durazno, por ejemplo, era uno, claro. Sí. Que actúa de forma simultánea sobre las condiciones de vivienda, la transformación de los espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia, así como el trabajo directo con la comunidad. Eso es textual de la página web de Presidencia. Sí, señora. Bueno, su implementación se da con el trabajo coordinado fundamentalmente, ¿no?, entre los Ministerios del Interior y de Vivienda, y combina, a saber, presencia policial, desarrollo urbano, infraestructura, programas sociales, acciones de convivencia, e incluye el refuerzo de patrullaje y la instalación de cámaras de videovigilancia. Acordate de todo esto que te dije, ¿eh? Sí, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, uno de los lugares donde se va a aplicar este plan justamente es en Cerro Norte, que es donde ha habido incidentes en los últimos días y donde hay mayores dificultades de convivencia. Durante el lanzamiento, que incluyó una fuerte presencia de integrantes del Estado, acá lo comentamos, en su momento, para hacer un análisis de la situación del barrio, el ministro del Interior, Carlos Negro, remarcó que su cartera va a estar a la vanguardia del plan. Escuché lo que decía, o una parte, ¿no?, de lo que decía Negro en aquel entonces. Plan Más Barrio es un eje fundamental en la política de seguridad y de vivienda del gobierno. Está integrado precisamente o gobernado por el Ministerio de Rectorado, por el Ministerio de Vivienda, pero donde el Ministerio del Interior tiene una participación muy importante y seguramente cumple con varios aspectos de lo que tenemos planteado en el Plan Nacional de Seguridad Pública. En lo operativo, por lo pronto, es la participación de varias agencias del Estado y del Gobierno en las políticas de seguridad. Escuchaste, ¿no?, al ministro. Sin embargo, a pocas semanas de comenzar a implementar este programa, uno de los aspectos llamativos se dio días atrás en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado. Sí, ahí el ministro fue consultado justamente por el Plan Más Barrio, a partir de los hechos de seguridad que se habían dado, el triple homicidio. Claro, él va por eso, ¿no?, a la Cerro. Claro, y entonces el senador nacionalista Javier García le preguntó, y esto es textual de la taquigráfica, dice: señor ministro, ¿no sería comprensible si no hiciéramos alguna consulta vinculada a los últimos episodios de violencia de estas últimas horas? Hemos vivido en estas últimas 24 o 36 horas una masacre en el Cerro y ayer en Marconi, justamente geográficamente muy cercano al área donde fue instalado el Plan Más Barrio. Esto, hago un paréntesis, ocurrió el triple homicidio en el Cerro el domingo de noche, y el lunes de noche hubo un homicidio en Marconi y otro en Plácido Yauri. Sí. O sea, 5 homicidios en cuestión de menos de 48 horas. ¿Tá? Sí, seguimos con lo que decía Javier García en la comisión. Incluso, dice, ha habido información pública en las últimas horas, cuando digo pública me refiero a la prensa, de que esta masacre, estos asesinatos, que no digo que sea la primera vez que ocurren, ya ha habido asesinatos concentrados en pocas horas, pero que hayan existido no nos puede llevar a naturalizarlos como normales. Podrían tener vinculación con algún operativo que haya hecho la policía o que estuviera por hacer. Es de responsabilidad y de orden consultarlo, señor ministro, sobre la información que pueda darnos y que es importante que nos brinde. Reitero que son 5 asesinatos en 24 horas luego del anuncio de un plan de seguridad allí en la zona. Esa es la pregunta que le hace el senador, ¿no?
Después de esta consulta, uno de los aspectos llamativos, por lo menos, fue la respuesta que dio el propio jerarca durante la comisión, lo que responde Negro, ¿no? Con respecto a las preguntas vinculadas a la incidencia o no del Plan Más Barrio en este tema, como ustedes sabrán, no se trata de un programa de seguridad, sino de vivienda. Así está diseñado, que está bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Por supuesto, nosotros participamos activamente, pero es un plan que tiene un desarrollo a mediano y largo plazo. No está diseñado para tener un impacto inmediato en las políticas públicas de seguridad ni en las de vivienda, sino que precisamente por ser un programa que involucra a otras instituciones del Estado, como Vivienda, Salud Pública, NEP, entre otras, está dirigido a generar un cambio sustancial y estructural de las zonas más comprometidas en seguridad del país. Sí, ahí veíamos como una especie de contradicción entre lo que se dijo en su momento y lo que está diciendo Negro ahora. En el fondo lo que está queriendo decir él es no eso es algo estructural. Sí, no dice que no tiene que ver con seguridad. Ahí va, esto es algo estructural, esto va más a largo plazo, no es algo que vaya a atender la violencia concreta de este triple homicidio, por ejemplo, o estos 5 homicidios en 24 está diseñado horas. para tener un impacto inmediato. Otra vez estamos teniendo un problema de comunicación, porque si hubiese dicho exactamente eso que acaba de decir Daro, era más sencillo que decir, no, es un plan que está a la vanguardia del Ministerio de Vivienda. ¿Se entiende? O sea, si él le hubiese dicho, en realidad sí es un plan que integramos nosotros, bla, 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 pero él dice, no, es un plan en el que la directriz la lleva el Ministerio de Vivienda. Y en realidad se podía haber obviado esa parte, porque claro que el Ministerio de Vivienda tiene injerencia, porque es una zona donde han tomado viviendas, donde han ocupado, donde han expulsado gente que vivía en esos lugares. Entonces, cuando el Ministerio de Vivienda llega para censar toda esa situación, no lo hace solo, va acompañado por el Ministerio del Interior. Claro, pero además cuando se anuncia el Plan Más Barrio, se anuncia en el marco de seguridad. Desde otro lugar, claro. No es un plan de vivienda, sino un plan integral en el que el Ministerio de Interior tiene una pata importantísima, y por eso escuchábamos a Negro en la rueda de prensa que se hizo con un despliegue de policía brutal en Cerro Norte. O sea, no pueden decir que no tienen que ver nada la seguridad, no pueden decir que no es un plan de seguridad en sí mismo, porque tiene una pata, sin duda tiene una pata. Sin duda es el lugar más complejo y por hoy también, ¿no? Sí, sobre todo en este contexto, y en este contexto, ¿no? Y si no lo tiene, debería. 5 muertes en 36 horas. Bueno, y viendo un poco esta contradicción, le preguntábamos al senador Javier García, que fue el disparador, digamos, de esta respuesta, qué comentario nos podía hacer a partir de la contestación que le hacía el ministro, y esto nos contestaba. Hubo sí una confesión que la verdad que creo es relevante. Hace un mes atrás yo le dije, todo el gobierno, o gran parte del gobierno, varios ministros, secretarios de la presidencia, con total despliegue de la prensa y cobertura mediática, lanzaron el Plan Más Barrio. Justamente esta masacre, estos asesinatos, se dieron allí mismo donde se lanzó el plan. Y es obvio que un mes no es un tiempo adecuado para evaluar, pero sí para preguntar, para ver cómo se está desarrollando, porque es muy coincidente el lugar con el lanzamiento tan ostentoso del plan. Y el ministro nos revela que en verdad el Plan Más Barrio no es un plan de seguridad, que es un plan de vivienda. Y además que no va a tener un impacto rápido. Entonces, la verdad que esto que dice el ministro, que confiesa el ministro, no es lo que se dijo hace un mes. Hace un mes se presentó como un plan directamente dirigido a impactar, a mejorar en los niveles de seguridad y de convivencia. Que obviamente el tema de vivienda es un tema, pero nunca se presentó como un plan habitacional, sino como un plan de seguridad pública, que estaba inscripto dentro del plan de seguridad pública que tan también ostentosamente se había lanzado 2 meses antes. Ahora, sacándose la responsabilidad y sacándose el lazo de la pierna, dice que no es un plan y le señala a otro ministerio. Nos parece que eso va en línea con lo que decíamos recién, de fugar de las realidades. El gobierno no ha asumido, yo lo dije en comisión, no ha asumido que hoy en Uruguay, en Montevideo, sin duda, pero no es solo en Montevideo, hay territorios que están administrados por el narcotráfico, que están gobernados por el narcotráfico, y que hay en materia de seguridad en algunas zonas de Montevideo, vamos camino a un estado fallido, donde la administración de la justicia, y lo digo entre comillas justicia, la hace el narcotráfico. Quién vive y quién no vive, quién entra y quién no entra, qué se comercia y qué no se comercia. Y eso lo decide el narcotráfico, no lo decide el Estado, no lo decide la ley. Pero el ministro saca su responsabilidad y fuga de los problemas. Violencia, violencia, violencia.
Bueno, 9 de la mañana, 41 minutos. Imaginarán la cantidad de mensajes que hay, ¿no? El 6900, también por WhatsApp, el 092-690-690. En YouTube hay una cantidad. Estoy leyendo la página de Presidencia, ¿no? gu.uy, justamente la presentación, aquel 7 de abril, ¿no? De hace un mes y medio. Hace un mes y medio. Y sí, básicamente la política de carácter integral está liderada por los Ministerios del Interior y Vivienda. Nada, habló Vergara también en su momento. Mario Vergara dijo que Más Barrio se creó para fortalecer la seguridad y la convivencia mediante el desarrollo de espacios públicos en zonas con alta vulnerabilidad socioeconómica y criminalidad. Gente que pide la republicana, que también critica, dice que ya no hay más banderas políticas que valgan, digamos, ¿no? O sea, esto ya no es de pique, ninguno. claro. Parafraseando a Richard Reed, Sí. ya acá en este país nadie orina agua bendita, ¿no? En tema de seguridad nadie se puede sacar la bandera de ningún partido político de haber encarado soluciones que hoy nos muestran otra realidad. Por el contrario, el diario del lunes lo tuvimos siempre frente a nuestra cara, muchas veces miramos para otro lado, no, mirá si acá va a haber lugares en Montevideo, ¿no? Donde el Estado no ingresa. ¿A cuánto estamos de que eso ocurra en esa zona? Y algo también, ¿no? Hoy le pegan a Negro porque es el ministro del Interior. Pero esto, Por eso fallaron todos, fracasaron todos, ¿no? Con total éxito. Claro, fracasaron todos con total éxito. Acá un mensaje de Orlando, dice: si ustedes no les comprometen, ¿por qué no le preguntan al Ministerio del Interior o al presidente por qué no piden ayuda a las Fuerzas Armadas en seguridad, que controlen y repriman el ingreso de drogas y armas al país? Ellos tienen con qué, según sea la respuesta, pregunten si al final no es un negocio para algunos en Uruguay. Tema Fuerzas Armadas, sí. Es una buena pregunta y es una buena apreciación con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ha estado muchas veces Pero en ha estado, discusión, sí. sí. Y de No hecho hay hoy están consenso colaborando con ese perímetro fronterizo. Es como ¿no? que se les va dando un poquito más de funciones, pero no se quiere avanzar más, porque no hay consenso político para eso. Tampoco es ese Está consenso claro. dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Acá de trabajar hay en esa función. No tiene que ver. Alguien hace referencia, dice, ¿por qué no le preguntan en la calle Pau cómo hizo para cambiar Casaballe? Se terminaron los tiroteos. Yo creo que Casaballe, aquellos operativos de saturación, ¿no? Que fue año 2011. Fue hace más tiempo. ¿O estoy mal yo? Los operativos de saturación siempre fueron Creo que operativos de arrancaron gobierno hace frente amplistas, tiempo. ¿no? Sí, Hace mucho tiempo. Antes De ir la calle satur- es un barrio en sí mismo, ¿no? Claro. Casaballe, No, pero- y hay varios de estos donde están pasando los hechos violentos que estamos hablando, Sí. ¿no? Me acuerdo de la Martín, por imagen ejemplo, es ahí. de la republicana en Aparicio Sarabia Mm. y San Martín. Sí. Era... Aparte esto es como el globo, ¿no? O Mm. sea, el globo inflado, apretás y el aire se va para otro lado. O sea, tocas Casaballe y lo corres para otro lado. Tenés que ir a un plan más integral donde vos te pares encima del problema, pero que no lo único que hagas es correrlo del lugar.